This is an ad by Regain Couples Therapy. Let's be honest. Loving your partner doesn't mean you always like them, and guess what? That's normal. Regain offers couples therapy that's flexible, affordable, and 100% online. Whether you're reconnecting or working through conflict, Regain is here to support you both. See why people wish they'd try couples therapy sooner. Visit regain.com/couplespod to get 10% off your first month. That's regain.com/couplespod. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La pedagógica me formó. Me transformó. Ayudó a mi comunidad. Cuando escucho sobre la pedagógica, paz, justicia social, educación comunitaria. Vida, defensa de los derechos humanos, pedagogías críticas. Fals Borda, Camilo Torres, Policarpa, Lola Sendales, Freire, Rosa Luxemburgo, Macarenco. Radiofonías del egresado. Bienvenidos. Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a Radiofonías del egresado y la egresada. Este es el nuevo espacio del Centro de Egresados y Egresadas de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene el objetivo de reconocer, visibilizar y compartir las experiencias transformadoras de quienes han pasado por nuestras aulas, de nuestros graduados y graduadas que siguen construyendo el país desde muchos lugares: la educación, la investigación, el arte, el territorio, la salud, la cultura y por supuesto la paz. Este programa quiere ser una ventana abierta a estas historias que inspiran, movilizan y construyen paz desde las aulas y desde los escenarios de educación. Hoy tengo el gusto de presentarles un episodio muy especial porque tenemos a nuestro docente Alexander Rubio, egresado de nuestra licenciatura en Educación Física, quien ha desarrollado una propuesta profundamente humana y transformadora, la pedagogía del loto. Bueno, ustedes se preguntarán por la pedagogía del loto, más adelante lo vamos a desarrollar un poco de la propia voz de nuestro docente, pero es una pedagogía que parte del cuerpo como territorio de paz, del movimiento como una forma de conciencia y de la educación como camino para sanar, resistir y construir. ¡Qué mágico esto! Alexander nos invita desde su experiencia a repensar la escuela, el aula, el rol del maestro y la manera en que educamos nuestras emociones, nuestra presencia y claro, nuestro estar en el mundo. En este episodio conoceremos más sobre su recorrido, su propuesta, sus apuestas, sobre cómo ha transformado desde el rol del egresado y cómo a través del trabajo ha construido a la construcción de paz en el país en general y en las aulas en particular. Gracias por acompañarnos y bienvenidos y bienvenidas a Radiofonías del egresado y la egresada. Gracias, Franci, por esas palabras que abren este espacio con el corazón puesto en lo pedagógico, en lo humano y en la fuerza transformadora de nuestros egresados y egresadas. Soy Nicolás Botero, director de este programa, y quiero saludar con mucho aprecio a todo el equipo de la Pedagógica Radio, al profesor Alexander Rubio, a quien hoy tenemos el honor de escuchar, y por supuesto a ustedes, nuestra querida audiencia que nos acompaña en el día de hoy en esta primera emisión de renovación en el Centro de Egresados. Radiofonías del Egresado nace como un lugar de expresión del conocimiento, un espacio donde las voces de quienes han pasado por nuestra universidad siguen resonando con fuerza y sentido. Aquí queremos abrir micrófonos a esas experiencias que conectan la práctica pedagógica con la vida, con el territorio, con la paz, con la transformación social. Este programa es también un lugar de encuentro entre la Universidad Pedagógica Nacional, la educación como proyecto colectivo y por supuesto ustedes, nuestras egresadas y egresados que siguen dejando huella. Gracias por estar aquí. Comencemos. Bueno, como lo veníamos hablando, hoy tenemos el honor de contar con nuestro invitado especial, el profesor Alexander Rubio, que es licenciado en Educación Física, pero además yo les cuento que el profesor Alexander Rubio también fue docente mío cuando yo era estudiante de la licenciatura
en artes escénicas, así que para mí es un gusto tenerlo ahora como colega acá en nuestra Pedagógica Radio. Les cuento que el profesor Alexander Rubio en este momento es doctor en Educación y Ciencias del Deporte por la Universidad de Baja California, México, pero además es candidato a doctor en Formación para la Diversidad de la Universidad de Manizales. Yo le pregunto todo el tiempo al profe, ¿cómo estudias tanto? Y para no alargar la presentación, pues yo le pido al mismo profesor Alexander que nos cuente sobre su trayectoria académica, sobre su trayectoria laboral un poco, para ya entrar en materia con nuestro invitado especial. Muchísimas gracias, querida Franci, muchísimas gracias, querido Nicolás. Y un saludo muy especial a todos los egresados y egresadas que nos están escuchando en este momento y que se están conectando no solo aquí en Bogotá, sino en lo largo del país, porque los egresados de la Pedagógica están en Colombia y en el mundo, y estos programas llegan a esos diversos lugares. Entonces, muchísimas gracias por esa introducción. Soy Alexander Rubio Álvarez, un orgulloso profesor egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, egresado del programa de licenciatura en Educación Física ya tiempito atrás. Yo entré aquí en 1990 y me gradué en 1995. He tenido la fortuna de elegir, y digo elegir porque de verdad elegí este camino de ser educador con todo el compromiso y lo que supone estudiar, aprender, reaprender. Bueno, en mi formación, gratamente, después de la licenciatura hice también otro curso, un pregrado que rara vez cuento, pero pasé por las aulas de medicina también. Hice mi formación en especialización en arte, en educación. Me fui para Cuba a estudiar fisiología, fisioterapia y biomecánica. Hice mi primera maestría en Chile, en la Universidad Central de Chile, la segunda en México, en arte. Es una de mis grandes pasiones. El primer doctorado ya Franci lo había contado. Ahorita con mi candidatura seguimos en esos ámbitos investigativos. Trabajo con la Secretaría de Educación de Bogotá desde el año 99 en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla. También he sido profe aquí en la Universidad Pedagógica, catedrático en una de mis grandes pasiones, que es el arte. Entonces, con la licenciatura en Artes Escénicas, actualmente soy catedrático de la Universidad Distrital y un feliz educador que está plácido de volver acá a estos escenarios del Alma Mater e invitado y agradecido por ese maravilloso lugar el día de hoy para compartir y narrar la experiencia. Muchas gracias y aquí atento para todo este programa. Bueno, me perdonarán, pero antes de continuar con lo que tenemos planeado, me parece importante volverle a preguntar al profe. Profe, cuéntanos de tus Guinness Records, porque es todo un honor que un egresado nuestro tenga estos reconocimientos. Nos hace falta esa parte de la presentación, profe. Ay, sí, muchas gracias. Yo estaba ahí rememorando y bueno, esa parte del mundo del ego también es muy importante porque imagínense, pues ahí tenemos varias fortunas. Una, ahí pueden ir googleando, ahí existe algo que se llama el Premio Nobel de Educación, que se llama el Global Teacher Prize. Entonces fui seleccionado en el año 2017 como galardonado por Colombia. Tuve también otros reconocimientos, el Global Education Award, que es otro premio, ese fue en India, el World Fair Play, que fue en Hungría, en Budapest, que ese es del Comité Olímpico Internacional. O sea, están los Juegos Olímpicos que dan medalla de oro a los atletas, y la versión del World Fair Play, esa medalla de oro se la dan a quienes tienen propuestas que han transformado la vida, y pues ahí hemos logrado unos ejercicios muy lindos que nos ha llevado a tener varios récord Guinness. Entonces, Longest Body Percussion Chain, que es la cadena de percusión corporal más grande en temas de cuerpo y paz, y uno segundo que fue muy importante, que es la clase de yoga más larga del mundo, 36 horas, 2 minutos, 40 segundos, y que bueno, ahí hemos seguido cosechando éxitos el año pasado, pues, y lo digo porque es importante. Soy un egresado de la Pedagógica y he sido el primer educador en obtener esos reconocimientos que pues son fundamentales, porque quiere decir que desde la pedagogía estamos haciendo algo muy potente, y es la formación que nos brindó la universidad. El año pasado en FIDAL, que fue en Ecuador, recibimos el tercer lugar en excelencia educativa iberoamericana,
Y este año, hace pocos meses, estábamos compartiendo en Estocolmo en el Nobel Prize Teacher Summit, que es la invitación del Premio Nobel en Estocolmo para compartir nuestras experiencias. Bueno, hay mucho más y se me iría el programa presentando premios, pero esto es muy lindo y se lo comparto con todo cariño porque no es un profe el que se gana esos premios, sino es el reconocimiento a los miles de egresados de la Universidad Pedagógica que trabajamos con el alma, con el cariño en ciertas poblaciones con todas las dificultades, pero que volvemos esos espacios, entornos transformadores desde la educación, la formación de, como dice el lema, educadora de educadores. Eso es lo que hacemos nosotros, educar y transformar el alma de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Franci. Bien, muchas gracias, Alexander. Y bueno, con este panorama enriquecedor que nos plantea nuestro invitado, vamos a dar inicio a una conversación profunda, necesaria, sobre el papel del educador en la construcción de paz, en la transformación social de distintos territorios y prácticas pedagógicas. Y bueno, a todas las personas, audiencia, egresados, egresadas en diferentes lugares tanto de Colombia e incluso en el mundo que nos escuchan, les invitamos a quedarse con nosotros, con nosotras en este recorrido de las experiencias, saberes, reflexiones que nos inspiran a seguir creyendo en la educación como un acto político, ético, profundamente humano. Y bueno, una vez más, esto es Radiofonías del Egresado. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, profe Alexander, gracias por compartirnos toda tu trayectoria. Realmente es un orgullo para la pedagógica tener un egresado con 2 Guinness Records. Yo también me siento muy orgullosa, profe, de haber sido tu estudiante. Para mí es increíble estar contigo en esta cabina. Y antes de entrar a hablar de la pedagogía del loto, que es el tema pues que nos convoca y es la experiencia que nos puedes contar, quiero hacer una preguntita antes, profe. Cuéntanos cómo era estudiar en 1990 en la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Cómo fue graduarse en 1995? O sea, porque claramente la universidad ha sufrido un montón de cambios y cada vez que nos egresamos de la universidad, pues dejamos una universidad distinta a la que ahora encontramos. Profe, cuéntanos cómo era la universidad en 1990. Bueno, puedo contar del 90 y también como era más chiquitito porque mi mamá me traía aquí a tomar clases en el 82. Entonces vi esas transiciones. Yo me acuerdo de los 80, la piscina descubierta. Eso era... le decían el charco verde porque era el agua aposentada, y luego ya para el 90, ahí sí ya estaba techada, construida. Recuerdo también los espacios verdes. Aquí se hacían mucho los canelazos los viernes, no sé si eso se acabó, pero en los 80s y 90s existía algo que era como el canelazo y como una olla comunitaria y mucho espacio de diálogo. Y lo que más recuerdo de toda esa época fue la posibilidad de tener maestros que de verdad me inspiraron. Yo puedo recordar con mucho cariño al profe Héctor Peralta Berbesi, que yo creo que educó unas 7 generaciones de acá de la universidad. También el profesor Fernando Uribe, a otro profe que le decían el hermano Manuel, que eran personas que eran súper disruptivas en sus temas de cuerpo y con una formación tan amplia que te permitían soñar la educación de una manera. Yo creo que lo que he hecho de los récords y tener ese impacto es porque mis profesores de la universidad me permitieron ese escenario de pensar que la educación tenía que ser disruptiva, que la educación tenía que ser transformadora y que la educación de verdad fuera inspiradora y sin límites. O sea, algo que me enseñó esa generación del 90-95 es a no tener límites, y me refiero a esos límites que se puede uno colocar cuando le dicen no, o que lo económico, o que lo administrativo. No, eso creo que va el escenario mucho más profundo. Entonces la recuerdo y ahora la veo mucho más grande, majestuosa, un espacio muy lindo. Pero sí, de esa época, del 90 al 95, pues los escenarios diferentes. Había un par de salones grandes donde empecé a hacer, donde recuerdo, hice mis primeras acciones de yoga, que eso lo aprendí fue aquí en la universidad en el 90, que era el Salón de la Fuerza y el Salón de los Espejos, ahí al frente del patio el cercano a la piscina. Ahora ya no existe. Acá en la misma 72. Yo estudié toda mi licenciatura aquí en la 72. No existía Valmaría, ya eso es reciente, de nuestros egresados recientes.
Sí, señora, no existía Valmaría y el escenario del Parque Nacional era el sitio de prácticas para hacer gimnasia olímpica, que ahora Ya, es... artes escénicas. correcto, tu facultad, de donde también tengo gratos recuerdos porque ahí tuve la fortuna de dar clase 6, 7 años, técnicas orientales y propioceptivas y rutinas de cuerpo, voz y actuación, que ese ha sido mi universo formativo. Entonces, no, un espacio muy lindo, pero bello, lo bello es que veo ahora mucha gente egresada de la época dirigiendo los espacios de la universidad, entre ellos tú, Franci, y te felicito por esa labor, y a Nicolás también egresado a la universidad haciendo esos trabajos tan lindos de esas vinculaciones con los egresados y egresadas. Y ahí vamos, esa es mi memoria. Listo, profe, gracias. En efecto, profe, los un poco más de 54,000 egresados y egresadas de esta querida universidad, pues estamos transformando el país, la educación, las aulas, desde todos estos tipos de experiencias, profe. Y ya que lo nombraste un poco sobre tu experiencia, tu trayectoria, pues entremos al corazón del tema que nos convoca a hablar de tu propuesta pedagógica que ha resonado en las aulas y en los territorios en general, profe. Cuéntanos un poco de la pedagogía del loto. Queremos hablar de cómo surgió la idea, qué experiencias o vivencias, inquietudes te llevaron a construir esta propuesta y qué significado tiene sobre todo para ti este nombre tan simbólico de loto. Perfecto, la pedagogía del loto surge a raíz de una acción muy triste y es que yo llego a trabajar a Ciudad Bolívar, a mi colegio, al Rodrigo Lara Bonilla, y asesinan a uno de mis estudiantes, le pegan 7 disparos. Eso me lleva a pensar que lo que hiciera como educador y más en los temas de cuerpo, tenía que impactar la vida de mis estudiantes. O sea, nada hacemos con que un estudiante se aprenda unos conocimientos básicos de lo que la OCDE llama las hard skills, que son las habilidades duras, la matemática, las sociales, ciencias, que son necesarios pero no son los únicos. En cambio, elegí trabajar con ellos lo humano, lo sensible, las soft skills. Entonces, empecé a preguntarles y a encontrar que su territorio de violencia era el cuerpo. Entonces, ¿cómo acercarse uno al cuerpo de una manera distinta? Trabajando otras técnicas. Entonces ahí hubo la confluencia de la respiración, la meditación, el yoga, la expresión corporal, los lenguajes escénicos, y con el grupo que inicié, 40 estudiantes, disminuimos la violencia de esos 40. Esa fue una investigación, una IAP. Luego tomé 182 estudiantes, un grupo experimental, un grupo control, y encuentro que al trabajar con ese grupo, esas técnicas volvieron a haber cambios positivos. No hubo muertos, no hubo heridos, los temas de robo y de consumo de droga en estos grupos de estudiantes se disminuyeron a 0, pero lo más potente, que ahí digo yo que no, yo no lo estaba pensando, pero fue un elemento colateral. Imagínense, les fue súper bien en las pruebas de estado, pasaron a ser nivel superior en las pruebas. A ver, entonces dije, wow, hay una implicación de lo socioemocional en esa serie de cambios. Y de ahí ya no fueron 186, sino 1046. Y después ya no fueron 1046, sino 25,000 estudiantes. Y de ahí ya no fueron 25,000, sino muchos más. Pero yendo a la pedagogía del loto, ¿por qué el loto? Porque el loto es, no sé si lo recuerden, Franci y Héctor, el loto es una flor que emerge del fango. Entonces aquí en Colombia tenemos nuestro loto, que es la Victoria Regia, en el Amazonas, y esa florecita emerge del fango, y el fango era pues la muerte, la violencia, todo lo que estaban viviendo mis estudiantes, y de allá emergió esa flor con 3 pétalos, que son: respira, piensa y actúa con amor. Entonces cada vez, y esa es un lineamiento conceptual de esta pedagogía que creamos, nosotros les trabajamos a los estudiantes y les decimos: mira, se presenta una situación de violencia o lo que sea que se presente, usted respire, pause, piense y actúe con amor. ¿Por qué? Porque eso a nivel cerebral produce la segregación de hormonas como la dopamina, la cual te va a llevar a pensar de manera distinta a la que ocurre cuando respondes de una vez violento. Cuando respondes violento se va para el paleocerebelo y respondes con adrenalina. En cambio, si respiras, te pausas, piensas y actúas con amor, obvio la respuesta es diferente y no te va a llevar a los 3 escenarios catastróficos: el hospital, el cementerio o la morgue, que lamentablemente ahí fue donde
emergió toda la propuesta. Entonces, ese es el ejercicio donde involucramos lo somático, lo corporal, lo sensitivo y recuperar en la escuela cosas tan sencillas como el abrazo, el escuchar, el cerrar los ojos, el respirar, el abrazar, el sentir, el cambiar las preguntas. Si yo les pregunto a Héctor o le pregunto a Nicolás o le pregunto a Franci, ¿cómo están? Quizás la respuesta que me van a decir, ¿cómo estás, Franci? Bien. Bien. ¿Y cómo estás, Nicolás? Bien. Y esa misma respuesta me la daban mis estudiantes. ¿Cómo están? Bien, profe. Pasaban 15 minutos, yo le pasaba el brazo a algún compañero, le decía, ¿cómo estás? Le sentía la tensión, le sentía la molestia, le decía, uy, no está bien, pero la respuesta que me dio fue la socialmente aceptada. Bien, gracias. Y yo me daba cuenta en 10 minutos que había 2 con intento de suicidio, 2 consumiendo drogas, una un poquito embarazada, como dicen los niños. Un poquito embarazada. Y con todas las temáticas, entonces les cambié la pregunta. Ya no les preguntaba, ¿cómo están? Porque la respuesta va a ser obvia. Se les decía, ¿qué estás sintiendo hoy? ¿En qué parte de tu cuerpo estás sintiendo lo que estás sintiendo hoy? Preguntas, miren, preguntas disruptivas. ¿De qué color es tu vida hoy? Descríbeme lo que estás sintiendo, en qué parte del cuerpo la están manifestando y por qué. Entonces, profe, me duele la cabeza, profe, eso cambia. Y son cosas muy sencillas, pero muy potentes. Entonces nos llevó a trabajar lo comunitario, trabajamos en equipo porque eran hinchas de Millonarios, Santa Fe, que un hincha de un equipo no se incorporaba a las prácticas del otro. Lo que hicimos fue generar un gran equipo en donde pudiésemos dinamizar y construir un escenario de paz, de tranquilidad. Y entonces es muy lindo porque los chicos dicen, no, profe, es que somos capaces de transformar el mundo. Más adelante les cuento un poquitito más de ese ejercicio con los chicos y cómo logramos con ellos ponerlos en la mira mundial. O sea, es que no estamos hablando de los niños que se quedaron allí, sino niños que ahora tienen récords mundiales, que han sido entrevistados por la BBC de Londres, por Univisión, por Telemundo, por los canales de Colombia también, pero que además tienen hasta un certificado que dice que son los mejores haciendo algo y no el certificado de defunción, que era tristemente lo que muchos de ellos conocían por su entorno o el espacio violento, sino que les hemos mostrado que desde pausarse, respirar, abrazar, sentir, percibir y escribir, porque yo les pido que escriban también muchas acciones de lo que están haciendo en el día a día y narren sus emociones. Entonces, que la escuela no sea solo el conocimiento clásico, sino que te permita herramientas para la vida. Tú en la vida vas a vivir frustraciones, rupturas, pero la escuela no te preparó para eso. Entonces, qué bonito que nosotros les demos esas herramientas desde el cuerpo. Bueno, eso es como un abrebocas, les voy contando y atento aquí. Gracias. Bien, gracias, Alexander. Es muy interesante esa manera en la cual articulas la relación entre cuerpo, mente y emociones, porque además es algo que muchas veces dentro de lo que se conoce o la gente puede entender como educación formal, es decir, escolar, no se toma en cuenta. Pero además hay algo muy importante, y eso incluso en la pedagógica siempre en las diferentes aulas, en las clases de pedagogía se viene posicionando, y es cómo influye pues esa experiencia personal en el planteamiento de ideas pedagógicas, didácticas. Y justamente una de las preguntas también que sería interesante poder problematizar acá es cómo ha sido ese camino para integrar esas prácticas como la respiración consciente, la meditación, el trabajo emocional dentro de las clases de educación física. ¿Qué ha implicado eso como docente y también para tus estudiantes, tomando en cuenta que muchas veces son cuestiones que son muy cotidianas? Por lo menos el hecho de respirar es algo cotidiano, pero que lo vienes transformando desde una experiencia pedagógica, y eso atraviesa todo el escenario educativo, todo el escenario pedagógico de las y los estudiantes. Sería muy bueno que nos pudieras contar eso, y también pues el impacto que has podido observar en tus estudiantes cuando trabajas desde esta perspectiva integral del cuerpo como un todo que piensa, siente, se expresa. Bueno, este trabajo, hay 3 preguntas allí que me colocas en la mira para desarrollar. Una, bueno,
el ejercicio que hemos logrado desarrollar con los estudiantes, donde incorporamos las emociones, ese cuerpo, es que en realidad la vida nuestra somos cuerpo. O sea, todo el tiempo estamos conectados al cuerpo, pero nos olvidamos de él y solamente lo recordamos o cuando hay lesión, cuando nos enfermamos o cuando nos vulneran. Entonces, lo que hicimos fue retornar al cuerpo. Hay un recetario, podría decirles. Hemos logrado ya experimentar, vivenciar e investigar, y aplicando 3 sesiones de trabajo en la semana, mínimo 25 minutos con estudiantes, nos da resultado. ¿Y qué es lo que trabajamos allí? 1, tú bien mencionabas, respiramos todo el tiempo. Casi que lo que hacemos cotidianamente es intercambiar oxígeno por gas carbónico. Pero respirar, sentir el aire, sentir a dónde llega, dónde recorre y qué se mueve cuando respiro es diferente. Entonces esa práctica la hacemos en la clase. Cerrar los ojos, que uno en la escuela jamás, y más en Ciudad Bolívar, o sea, tú cierras los ojos y como dicen mis estudiantes, pierde, porque le robaron el celular. Claro, profe. O se le perdieron claro. Entonces yo les decía, tenemos que cambiar eso, genere espacios seguros. Vamos los 40 en el aula, cerramos los ojos. No se va a perder nada, no se van a robar nada. Tengo una frase muy coloquial, les digo, lo único que te pueden robar en el colegio, ¿qué es? Y todos me responden, el corazón, profe. Eso es lo único que te pueden robar. Qué bonito. Sí. Entonces lo segundo fue enseñarles a desconectarse del aparato, del celular, y permitirse la reconexión consigo mismo. Entonces, ahora imagínense ustedes, si a uno se le dificulta cerrar los ojos y quedarse 30 segundos quieto, nosotros logramos con los chicos que duraran 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, y ellos lo pedían. Entonces, en esos 10 minutos se reconecta con lo que piensa, con lo que siente, toma decisiones distintas, pero además les empezamos a enseñar algunas asanas o posturas para que fueran flexibles, porque la flexibilidad del cuerpo es una relación de la flexibilidad de la mente. El equilibrio en el cuerpo es el equilibrio en la vida. Enseñarles a utilizar segmentos distintos, la zona derecha no solamente, también la zona izquierda, trabajar en equipo. Imagínense la dificultad que había entre ellos. Un estudiante no era capaz de abrazar al otro si se enteraba, no sé, yo poco de fútbol, pero digamos que Nicolás fuera hincha de un equipo. Nicolás, ¿cuál? Bueno, la verdad no me gusta el fútbol, pero si ponemos a hablar de eso, diría que River de Argentina y Santa Fe de Colombia. Perfecto, entonces dejémosle el Santa Fe. Y Francis, dime cualquier equipo que yo sé tampoco. Millonarios. Millonarios, listo. Yo tenía mis estudiantes de Santa Fe y de Millos. El uno no trabajaba con el otro, pero sí por fuera del colegio eran capaces de apuñalearse o violentarse hasta con machetes. Entonces logramos que, sin importar que a Nicolás le encante Santa Fe y a Francis le encanta, eso es simbólico, a ellos no les gusta el fútbol. Simbólico. Sí, es un ejemplo solamente. Sí, porque después llegan y empiezan a preguntarme, no, que allá en la Pedagógica Radio se puso a decir que es de Santa Fe. Tengo que decirles que ni a Nicolás ni a Francis les gusta el fútbol, y a mí tampoco, pero lo estamos usando como ejemplo porque era lo que se vivía allí en el colegio, y logramos que hinchas de esos equipos trabajaran conjuntamente, se abrazaran, compartieran en un espacio, hicieran una percusión corporal donde tenían que tocar la espalda del compañero, el brazo o un segmento de la pierna, y nos sonara una cumbia colombiana con 1046 personas sin soltarnos, haciendo rítmicas con el cuerpo, con el llamador, la tambora, percusiones con las palmas y con diferentes elementos, logrando trabajar en equipo. Entonces, eso fue un elemento muy importante. Lo segundo, yo medí con 2 investigaciones, con una IAP con 40 estudiantes, 4 años, la segunda con un diseño experimental pre-test post-test, 1 año completo, a ver qué pasaba. Los resultados fueron asombrosos. Disminuyó la violencia, se mejoró la concentración, se mejoró el trabajo en equipo. Los estudiantes que se graduaron de todas esas generaciones accedieron a procesos formativos universitarios. El embarazo disminuyó, el embarazo adolescente y los temas de droga. Entonces eso es muy potente, y ya a nivel de impacto, pues imagínense, ya no eran solo un colegio. Nos invitaron a hacer el ejercicio 35 colegios de Bogotá, 35 colegios públicos,
a los que llegamos con 35.000 a 35.000 jóvenes, que de esos 35.000 tomamos 25.000 para grandes ejercicios como en la Plaza de Bolívar, los reunimos en un ejercicio de paz, nuestros 2 récord Guinness, la propuesta reconocida por Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, es muy bello porque imagínense, como egresado a la Universidad Pedagógica se encuentran otros profes y son referentes del trabajo que han desarrollado en sus labores y nos tienen a nosotros como referentes. Mi propuesta la he desarrollado con varios compañeros de la Pedagógica. Nelson Josué Garzón Ramírez, egresado de aquí de licenciatura en Química. Fabio Alberto Acuña Supelano, egresado de Educación Física. También está en el colegio la profe Paola, egresada de aquí a la universidad, la profe Gira, el profe Guillermo. Bueno, hay muchos egresados de la Pedagógica que están trabajando conjuntamente y bien, entonces, ¿qué encontramos? Que mejora la calidad de vida, disminuye la violencia, empodera a los estudiantes. Escucharon un estudiante que le han puesto ese rótulo lamentable en Ciudad Bolívar, que por ser del sur y ser de colegio público le dicen ñero, ¿no? Ese es un rótulo. Sí, es muy usual esa etiqueta. Sí. Despectivo también. Y nosotros les dijimos, no señores, por ser del sur y de Ciudad Bolívar y de colegio público vamos a cambiar eso. Y pues lo cambiamos tanto porque ahora les decimos, ¿y ustedes qué son? Profe, somos los mejores del mundo y sacan sus 2 récord Guinness ahí grandotes puestos y se buscan por internet y eso les cambia la vida. Entonces son excelentes profe. seres humanos. Imagínate, Francia, o sea, que uno salga de un colegio y le digan ahora que es el mejor del mundo, además el mejor del mundo. Lo mejor del mundo. Eso cambia la vida de nuestros estudiantes y creo que el tip de la pedagogía del Loto con ellos es transformar sus realidades, mostrarles otras potencialidades. Y yo creo que el mensaje de nosotros, ¿no? Desde la universidad ha sido ese, la educadora de educadores, llevar a los maestros y maestras a que se reconozcan distinto y transformen sus comunidades porque todos somos grandes maestros, como lo promulgaban aquí nuestros profes, ¿no? Formación de Freire, formación de dinámicas pedagógicas clásicas. Entonces, muy bello. Gracias por esas preguntas. Bueno, y hablando de transformación social, quisiera preguntarle aquí al profesor Alexander y a la directora Francia, ¿a ustedes les gusta la poesía? Obvio. Claro, indiscutiblemente. ¿Cómo se vive sin poesía? Porque justamente el día de hoy traemos una sección de este programa al que hemos llamado Mariposario Literario, haciendo homenaje a una gran poeta, literata de América Latina, que es Alfonsina Storni. En Radiofonías del Egresado, Mariposario Literario. Alfonsina Storni es una de las figuras más representativas de la literatura argentina, latinoamericana. Nació en 1892 en la ciudad de San Juan, en Argentina. Vivió una vida marcada por la lucha, la pasión, una lucha constante por su condición justamente de mujer, y utilizó la poesía para poder transformar y para poder enfrentarse justamente a esas estructuras que muchas veces disminuían el papel de la mujer y acallaban esa voz. Y por lo menos hay una frase que me parece aquí que quiero traer a colación: y si me muero, que me entierren como se entierran las rosas que no han sabido florecer. Y bueno, justamente una egresada, Tatiana Vargas, nos comparte el día de hoy un breve recital de un poema que escribe esta autora argentina. Y bueno, el día de hoy queremos rendirle un homenaje desde la cabina de la Pedagógica Radio y justamente a todas las personas egresadas y egresados que están y que les gusta la literatura. Pues justamente queremos traer el día de hoy y compartir un poco también para amenizar este espacio y estas conversaciones en torno a la paz, la justicia social, la transformación de la realidad. Así, hice el libro así, gimiendo, llorando, soñando, ay de mí, mariposa triste, leona cruel, di luces y sombras todo en una vez. Cuando fui leona, nunca recordé cómo pude un día mariposa ser. Cuando mariposa, jamás me pensé que pudiera un día zarpar o morder.
Encogida a ratos y a saltos después. Sangraron mi vida y a sangre maté. Sé que ya paloma, pesado cipres o mata florida. Lloré y más lloré. Ya probando sales, ya probando miel. Los ojos lloraron a más no poder. Da entonces lo mismo, que lo he visto bien. Ser rosa o espina, ser néctar o hiel. Así voy a curvas, con mi mala sed, podando jardines de todo jaez. Bueno, continuando con nuestro programa de radio, Radiofonías del Egresado y la Egresada, quiero retomar unas cosas, profe, que nos nombraba y que a mí me resonó un montón. Respirar, pensar y actuar con amor debería ser el mandato del mundo. Todos y todas deberíamos respirar, pensar y actuar con amor, sobre todo en los días tan agitados que tenemos. Ese debería ser el mandato y me llevo eso hoy para mi vida en general. Dios mío, lo necesito y yo sé que muchas personas lo necesitan. Y profe, me conmueve mucho cómo aún sigues removiendo el corazón de muchas personas, profe, cómo pues es tan chévere encontrar docentes con tanta vocación y transformando el mundo de una manera tan efectiva y concreta, profe. Bueno, para cerrar, profe, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué le dirías a los estudiantes que están iniciando su programa académico ya como un egresado? O sea, desde tu voz como egresado destacado, como egresado que además ha logrado transformar la sociedad y el país, ¿qué le diría a los estudiantes y las estudiantes que están iniciando en la pedagógica? Muchas gracias, querida Francis. Yo les diría que escogieron la mejor profesión, el mejor camino. El camino que les va a exigir que estén estudiando toda la vida, porque no es lo mismo la sociedad de hace 30, la de hace 20, la de hace 5, el lenguaje, las formas de ver el mundo. Segundo, que la importancia de su labor se va a ver reflejada en lo que hagan. Si ustedes como estudiantes son personas felices, los grupos a donde lleguen van a ser felices. Si ustedes son transformadores, inspiradores, la comunidad va a hacer eso mismo. Entonces, creo que tenemos un rol ahí transformador, pedagógico, y yo iría un poco más allá, un rol místico, un rol espiritual. Es decir, nosotros somos los encargados de enamorar a los estudiantes de la vida. En medio de lo que está sucediendo ahora, de la zozobra, del suicidio, de que todo el mundo diga que no es posible, usted tiene que ser esa voz que rompe y que muestra que sí es posible, que no importa las condiciones adversas, lo más importante es el alma, ese ser que está ahí, y rescatar la esencia de cada uno. En mi caso, y en los que vamos en la línea del cuerpo desde el cuerpo, pero el resto son las excusas pedagógicas. Lo harás desde la matemática, licenciatura en artes escénicas, lo harás desde la biología, desde las sociales, desde la educación comunitaria, etcétera. Desde cualquiera de esos campos son excusas o pretextos transformadores. Entonces les diría eso: enamorados, estudien, transformen y piensen divergente y disruptivo. Si vamos a cambiar el paradigma educativo, no podemos hacer lo mismo. Empecemos a enseñar distinto, regalémonos cosas en el día. ¿Y qué es regalarse una cosa? Léase un poema. El poema es el lenguaje del alma y en la educación está presente. Léase una frase nueva, apréndase una palabra nueva. Ahí les voy a dejar una. Chikugan, palabra oriental que quiere decir presente en las acciones y mirando el trasfondo para emerger y ser uno. Entonces, ahí les dejo una, Chikugan, y aquí tenemos el abecedario Muisca también con palabras claves, pero ese es el regalo y creo que esa es la misión. Felicitaciones por elegir la educación, felicitaciones por elegir la pedagógica y felicitaciones por elegir la vida docente. Un abrazo a cada uno y cada una de ustedes y bueno, ese es el breve mensaje. No olviden la palabra, Chikugan. Bueno, muchas gracias por esta conversación muy interesante que tuvimos el día de hoy. A todas nuestros egresados que estuvieron pendientes, escuchándonos, recordar que el Centro de Egresados se encuentra en un proceso de renovación y esa renovación implica poder traer a esta cabina las voces de las y los egresados que han construido a partir de su quehacer pedagógico, político, comunitario, desde sus diferentes métodos, tanto desde el arte, acá desde el deporte también, y todas estas experiencias que justamente enriquecen y visibilizan
toda la formación que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas, porque justamente esa es una de las grandes enseñanzas de esta universidad, y es que la gente de la universidad no se termina de formar apenas se gradúa, sino que constantemente se forma gracias a esos fundamentos y a todas esas experiencias enriquecedoras que se construyen desde la universidad. Muchas gracias, profesora Franci, profesor Alexander, y nos despedimos dando las gracias a todas las personas del equipo de la Pedagógica Radio que hacen posible esta producción. En el control del máster a Mario Enríquez, en la producción sonora a Yolanda Barrantes y Diana Torres, en el equipo de comunicaciones y redes sociales a Laura Chávez, y en la dirección al señor Alejandro Sepúlveda. Recuerde que puede escucharnos todos los martes a través de la Pedagógica Radio en radio.upn.edu.co. Y recuerde también que estos programas los pueden escuchar a través de las plataformas de iVoox y Spotify. Bueno, recuerden que el Centro de Egresados y Egresadas se está renovando para ustedes. Nos pueden encontrar en Egresados UPN en Instagram y en el micrositio centroegresados.upn.edu.co. Bueno, y es un placer haber estado en esta cabina. Recuerden que mi nombre es Nicolás Botero, director de este programa de radio del Centro de Egresados y Egresadas de nuestra universidad, y nos veremos y nos escucharemos en una próxima ocasión. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Dale más potencia a tus proyectos esta temporada con las mejores marcas de herramientas inalámbricas y aprovecha los ahorros de verano en The Home Depot. Ya sea que estés trabajando en una valla o construyendo una casa del árbol, el Combo Kit de 2 herramientas Ryobi de 18 voltios te da potencia y duración para terminar tu proyecto. Ahora a un nuevo precio más bajo de solo $99. Haz más con los ahorros de verano en las mejores marcas de herramientas inalámbricas. Solo en The Home Depot.